tus misericordias fluyan otra vez. Háblanos, anhelamos escuchar tus palabras que nos dan. Capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo 3. Entonces le quiero invitar que en el momento en que lo tenga listo se ponga de pie. Amén. Dice así: ahora será el fin sobre ti, y enviaré sobre ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti todas tus abominaciones, y mi ojo no te perdonará, ni tendré misericordia. Antes pondré sobre ti tus caminos, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo soy Jehová. Versículo 8. Ahora pronto derramaré mi ira sobre ti, y cumpliré en ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, pondré sobre ti tus abominaciones, y mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia según tus caminos, pondré sobre ti, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo soy Jehová, soy el que castiga. Versículo 27. El rey se enlutará y el príncipe se vestirá de tristeza, y las manos del pueblo de la tierra temblarán. Según su camino haré con ellos, y con los juicios de ellos los juzgaré, y sabrán que yo soy Jehová. Yo le invito a que tomemos asiento. Como decía mi esposo ahora, realmente han sido esos 12 días que llevamos de ayuno y oración, han sido bastante poderosos, pero porque Dios ha estado desbaratando un montón de cosas y sacando a la luz otro montón de cosas que son bien, bien tremendas. Y dentro de ese montón de cosas que el Señor ha estado sacando a la luz y desbaratando, resulta que el domingo se nos acercaba alguien de acá de la iglesia y nos decía que tuvo un sueño. Y en ese sueño me llamó mucho la atención porque soñó con una papa. Entonces uno podría decir como, ¡oh, qué sueño tan increíble! Pero me llama la atención porque la papa es un elemento muy propio de esta región, ¿cierto? Se cultiva en esta región, y resulta que esta papa era muy, muy bonita, pero ella escuchó una voz que le decía que partiera la papa por la mitad, y cuando partió la papa por la mitad la encontró llena de podredumbre, estaba totalmente podrida por dentro, y escuchó una voz que le dijo: dile a los predicadores de la iglesia que se dediquen a predicar acerca de toda la podredumbre que hay en la iglesia, porque parecen bonitos por fuera, pero por dentro están llenos de basura. Y resulta que con eso el Señor volvió a confirmarme. Yo he tratado de ser como muy liviana, digámoslo así, acerca de la predicación que Dios me ha llamado a hacer del libro de Ezequiel. Y resulta que con eso el Señor volvió a confirmarme y a decirme: yo te estoy llamando a que prediques sobre este libro. Entonces hoy vamos a estar predicando acerca del libro de Ezequiel. Y he querido titular esta enseñanza: Dios juzgará a su pueblo. Y antes de comenzar quiero hacer una lectura. Dice así: el Consejo Inglés de Higiene Industrial llevó a cabo hace algún tiempo el siguiente experimento. Un psicólogo empleado del citado consejo visitó algunas empresas comerciales, industriales y bancarias, diciendo a los empleados uno por uno: el jefe quiere hablar con usted. Estas sencillas palabras, el jefe quiere hablar con usted, llenaron de inquietante preocupación a cuantos las oyeron. Algunos palidecieron y se preguntaban: ¿qué habrá pasado? ¿Qué me querrá decir? ¿Habrá alguna acusación contra mí? ¿Será para decirme que me van a dejar cesante? Si el solo aviso de que el jefe quería hablar con ellos llenó de angustiosa inquietud de aquellos obreros ingleses, ¿qué será cuando los ángeles suenen las trompetas del juicio para llamar a los pecadores a comparecer ante un Dios airado
por los actos de pecado y de perversidad de quienes se deleitan practicando lo que los sentimientos de Dios repelen y su justicia condena? Se cuenta que la reina Elizabeth de Inglaterra se sintió en cierta ocasión airada con Cristóbal Hatton, canciller del imperio, y cuando este fue a entrevistarse con la soberana, Elizabeth le lanzó una mirada que paralizó el corazón del canciller, quien cayó muerto. Si tal cosa le puede suceder a un hombre ante la mirada de una reina, ¿qué será cuando el pecador tenga que comparecer ante un Dios que ciertamente está airado por las injusticias, crímenes y atropellos que se cometen en el mundo? Las Sagradas Escrituras nos revelan que el día de Dios, los reyes de la tierra, los príncipes, los millonarios, los poderosos y todos los inconversos tratarán de esconderse en las cuevas y entre las peñas, y clamarán a los montes y a las peñas diciendo: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono del juicio, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá permanecer delante de él? Hoy es importante que nosotros entendamos que el juicio de Dios es una realidad, pero también es importante que entendamos que no necesariamente el juicio de Dios va a venir solamente en el final de los tiempos. Dios también va tratando, va reprendiendo y va castigando a su pueblo. Y eso es algo que está visible en la Biblia. El pueblo de Israel fue castigado en el Antiguo Testamento. Entonces no es algo que solamente va a suceder al final de los tiempos, donde nosotros podemos decir: yo a lo último me arrepiento, sino que es algo que es latente en nuestra realidad, y sobre todo para nosotros que somos un pueblo que ya conoce del Señor. En el texto bíblico que estamos observando dice en el versículo 2, y usted lo puede observar: el fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Y en el versículo 5 y 6 vuelve y lo observa: así ha dicho Jehová el Señor, un mal, he aquí que viene un mal, viene el fin viene, se ha despertado contra ti, he aquí que viene. La mañana viene para ti, oh morador de la tierra, el tiempo viene cercano, este es el día de tumulto y no de alegría sobre los montes, pronto derramaré de mi ira. Dios está diciendo: viene el trato de Dios. Viene contra ti, viene contra tu vida. ¿Contra quiénes? ¿Contra quiénes está viniendo ese trato de Dios? Entonces empezamos a notar ahí en los versículos que leí al principio, que dice en el versículo 3: te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti todas tus abominaciones. Versículo 4: pondré sobre ti tus caminos y en medio de ti estarán tus abominaciones. Versículo 8: y te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti tus abominaciones. Versículo 9: según tus caminos pondré sobre ti y en medio de ti estarán tus abominaciones. ¿Sobre quién va a venir el fin? ¿Sobre quién va a venir el juicio de Dios? ¿Sobre quién Él va a juzgar? Sobre aquellas personas cuyos caminos no están siendo agradables delante de Dios, dice ese texto. Y Dios va a juzgar esos caminos y va a juzgar a ese pueblo por sus abominaciones, por las abominaciones que Dios ha visto en ellos. Ahora, lo que el texto dice es que Dios lo va a juzgar a su pueblo, pero es importante que nosotros aprendamos un poquito acerca de la palabra juzgar, porque a veces nosotros no comprendemos bien el término juzgar. Es más, nosotros en nuestra actualidad pensamos que juzgar es cuando lo señalan a uno. Pero si vamos a términos legales, juzgar es determinar si esto es bueno o malo y dar un veredicto respecto a eso. O sea, decir entonces qué consecuencia viene de acuerdo a ese acto. Eso es juzgar. Entonces, nosotros tenemos que entender que Dios es un juez y Dios nos va a juzgar, pero nos va a juzgar según sus leyes. Él no es un juez arbitrario. ¿Qué significa? Juzga según su conveniencia, juzga según su criterio. No. Él estableció unas leyes, Él estableció unos parámetros y como Dios es un Dios fiel, Él va a juzgar conforme a esas leyes y conforme a esos parámetros. Para eso los puso, para no ser un juez injusto, sino para ser un juez legal. Vamos a dar un ejemplo acerca de qué es juzgar, de cómo se juzga correctamente. Y quise buscar, me gustó este ejemplo porque ahí vamos a ver un juicio que nos va a parecer como injusto.
pero según la ley es justo. Yo lo quiero invitar a que usted vaya un momentico a Génesis capítulo 16 y ahí nos encontramos una historia muy interesante. Resulta que es la historia de Agar, la sirvienta de Sara. Yo creo que todos hemos conocido esa historia y la hemos escuchado. Y ahí en Génesis capítulo 16, para los que no recuerdan, como Sara no podía tener hijos, como Sara no quedaba embarazada, entonces había una ley. Yo tenía entendido que era la ley de Hammurabi, ¿cierto? Pero investigando hoy me dice que es la ley de Nuzi. Había una ley en ese tiempo que decía que una mujer podía poner a su sirvienta para que su esposo durmiera con ella y el hijo de esa sirvienta era de ella, era de la dueña, era de la ama. Eso era una ley, ¿cierto? Entonces resulta que Sara, como no podía tener hijos, vino y le dijo a Abraham: duerme con Agar, mi sierva. Y Abraham, como sabía que eso era una ley, entonces le dijo: listo, yo lo voy a hacer. Pero en el capítulo 16, versículo 5, dice, te voy a leer desde el 4, y él se llegó a Agar, la cual concibió. Y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai le dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y muchas veces nosotros hemos interpretado ese texto de la siguiente forma, pero esta sí es conchuda. Primero lo pone a dormir con ella y ahora que quedó embarazada se le enoja porque ella la está mirando feo. Pero resulta que lo que está haciendo Sara es reclamando que se juzgue legalmente lo que le está pasando. ¿Y qué significa que se juzgue legalmente? Abraham actúa como juez, él es la cabeza de la casa. Él es la cabeza de su familia y de esa nueva extensión de familia que se creó. Y él como juez debe de hacer que se cumpla la ley. ¿Y cuál es la ley? Que la sirvienta embarazada, ese hijo que tiene es propiedad de Sara. Y que ella no tiene ningún derecho de mirar feo a su señora, a su ama. Pero Abraham se estaba haciendo el loco y estaba dejando que Agar mirara feo a Sara. Y por eso Sara viene y le dice a Abraham: juzgue Dios entre tú y yo, y mi afrenta sea sobre ti. O sea, tú eres culpable de lo que a mí me está pasando, porque tú no estás juzgando. Entonces, como tú no estás juzgando, que Dios te juzgue a ti. Y por eso dice el versículo 6, y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. ¿Qué hizo Abraham entonces? Realizó un juicio y dijo: listo, tú tienes razón, ella te está molestando, entonces haz con ella lo que tú quieras. Declaró un juicio. Eso es juzgar. Juzgar es tomar la ley y conforme a la ley declarar: usted está actuando bien o no está actuando bien. Entonces vamos a volver a Ezequiel capítulo 7 y vamos a mirar el juicio que Dios está levantando contra su pueblo. ¿Cuál es el juicio que Dios está levantando contra su pueblo? Dios está ofendido por las abominaciones que ha hecho su pueblo, por la forma en que se están comportando, y ha dicho: ya es tiempo de que se cumpla la sentencia. Ya es tiempo de que venga el castigo. Ya es tiempo de que usted entre donde mí y vamos a hacer cuentas. ¿Cómo es que usted se está comportando? Venga a ver, siéntese, venga para acá, comparezca delante de mí y entremos a cuentas. Y yo quiero que usted piense por un momento, si a usted Dios le dijera en esta noche: venga para acá, hágame el favor y venga que vamos a entrar en cuentas. Vamos a hacer cuentas de cómo está haciendo su comportamiento en su vida cristiana. Vamos a hacer cuentas de cómo está viviendo usted su vida cristiana. Así como la historia del principio. El jefe está llamando y necesita hablar con usted. ¿Qué empezaría usted a experimentar dentro de usted? ¿Qué era lo que a Dios le estaba molestando tanto? Si usted pasa al capítulo 8, vamos a empezar a mirar algunas de las cosas, de las abominaciones que estaba haciendo el pueblo. En el versículo 5, al final dice: aquella imagen del celo en la entrada. Había una imagen que el pueblo había puesto en el templo, a la entrada del templo, que era desagradable delante de los ojos de Dios. Pero no solamente eso, sino que en el versículo 10 dice:
Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintadas en la pared por todo alrededor. El pueblo de Israel era un pueblo altamente idólatra de dioses falsos y ya no estaba conforme con tener dioses falsos y hacerles altares en las montañas y en los montes, sino que ahora el templo de Dios lo habían invadido con pinturas que representaban esas imágenes de esos dioses falsos a los que ellos adoraban. Pero no solamente eso, sino que dice el versículo 11, y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con un incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Y me llevó, versículo 14, a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete, aún verás abominaciones mayores. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. ¿Cuál es la gota que está rebosando la copa del corazón de Dios? Que el pueblo de Israel no solamente es corrupto, sino que tiene un alto grado de idolatría y ha metido la idolatría en la presencia de Dios. Ha entrado con esa idolatría a la casa de Dios. Y eso tiene altamente enojado a Dios. ¿Y por qué lo tiene enojado? Vamos a la ley. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice Éxodo capítulo 20 del versículo 3 al versículo 5? No tendrás ningún Dios ajeno delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellos, ni les adorarás, porque yo soy Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esa era la ley. La ley decía, tú no te harás ídolos. Tú no tendrás dioses ajenos de mí, ajenos delante de mí. Tú no vas a hacer imagen de esos dioses y no te vas a inclinar a ellos. Porque si no, viene maldición sobre ti, tu familia, hasta la cuarta generación, porque eso es iniquidad, eso es abominación delante de mí. Y usted y yo estamos todavía practicando idolatría. Estamos todavía sosteniéndonos en un pecado de idolatría fuerte. Sí hay idolatría al trabajo en este lugar. Sigue habiendo idolatría a los hijos en este lugar. Sigue habiendo idolatría a usted mismo. Primero yo, segundo yo, tercero yo en este lugar. Sigue habiendo idolatría a los cónyuges en este lugar. Sigue habiendo idolatría al dinero en este lugar. Y Dios está cansado de la idolatría de su pueblo. Porque acuérdense que yo les predicaba la última vez que detrás de la idolatría hay avaricia. Y les decía que en el Nuevo Testamento dice que la idolatría, que la avaricia es idolatría. Y la idolatría solamente tiene una razón y una motivación, y es mi beneficio. Y por esa razón, detrás de la idolatría hay avaricia, hay la búsqueda
de una satisfacción personal, una búsqueda de satisfacer todos mis deseos, todo lo que yo quiero. Y Dios está diciendo, no más. No quiero más idolatría en la iglesia. No quiero que me sigan viniendo a la iglesia con sus ídolos y adorándome sus ídolos en medio de mi iglesia. No estoy de acuerdo. No acepto eso. Estoy pidiendo del pueblo que me dé el lugar que a mí me corresponde y que abandonen los ídolos que tienen en su corazón. Porque yo estoy declarando, y dice el texto bíblico, que voy a castigar al pueblo. Y cuando castigue al pueblo por los ídolos que están teniendo en su corazón, se van a dar cuenta que yo sí estoy aquí. Se van a dar cuenta que yo soy Jehová. Cuando yo les empiece a tocar a ustedes esos ídolos que ustedes tienen y yo empiece a quitarles esos ídolos y a moverles el piso, ustedes se van a dar cuenta que no pueden jugar conmigo. Ustedes se van a dar cuenta que yo les estoy hablando en serio. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Que durante estos 12 días de ayuno, eso es lo que el Señor nos está mostrando. Cómo está destapándole los ídolos a las personas y les está moviendo el piso. Y más de uno va a llorar bastante. Porque es tiempo de que la iglesia realmente aprenda a darle a Dios el lugar que a Él le pertenece. Y que nosotros no estemos cambiando a Dios por lo primero que se nos atraviesa en el camino. Entonces Dios está diciendo, yo voy a juzgar a mi pueblo. ¿Por qué? Volvamos otra vez al texto bíblico. ¿Qué sigue diciendo el texto bíblico? Dios quiere tratar la iniquidad del pueblo. Y ya les he predicado de iniquidad. Mire, a mí me impresiona mucho porque cuando yo estudiaba esta predicación hoy, yo decía, pero todos estos términos, todo esto que estoy hablando hoy, yo ya se lo he hablado a la iglesia. Yo ya se lo he estado diciendo a la iglesia. Y hay gente que está oyendo, pero no está escuchando lo que se le está enseñando. Porque ya hemos hablado de estos temas. Y hoy vamos a retomar el tema de la iniquidad. Ya aquí hemos hablado de lo que es la iniquidad. Y hoy vamos a retomar el tema de la iniquidad. Porque a partir del versículo 10, él empieza a hablar acerca de la iniquidad. Desde el versículo 10 hasta el versículo 20, 19, empieza a hablar acerca de la iniquidad. Y mire lo que sucede. Él va a empezar a mostrar cómo va a juzgar y cómo va a castigar al pueblo. En el versículo 10 dice, he aquí el día, he aquí que viene, ha salido la mañana, ha florecido la vara, ha reverdecido la soberbia. La violencia se ha levantado en vara de maldad y ninguno quedará de ellos ni de su multitud, ni uno de los suyos, ni habrá entre ellos quien se lamente. Dios está diciendo, mire, yo voy a empezar a tratar. Voy a empezar a juzgar a mi pueblo y a tratarlo por todas esas abominaciones que están manejando. Y yo siempre les he dicho a ustedes y predicaba hace un tiempo y les decía, aprendamos a discernir los tiempos. Dejemos de estarnos lamentando cuando vengan los problemas. Dejemos de estar escondiéndonos en un hueco como si nos fuéramos a morir. Y aprendamos a discernir los tiempos. Porque cada vez que sucede algo, Dios nos está hablando. Y nosotros tenemos que aprender a ser sabios en entender los tiempos. Entonces, yo les voy a hablar de algunas cosas que le van a ayudar a usted a entender los tiempos. Por ejemplo, lo que dice el versículo 10 y el versículo 11 es que cuando Dios ha dispuesto castigar a su pueblo, Él empieza a preparar un instrumento de castigo. Y ahí lo dice en el versículo 10 y 11. ¿Cómo lo dice? Dice que primero ha florecido, luego reverdeció la vara de la soberbia y ahora se ha hecho una vara de maldad. Está contando cómo evoluciona una plantica, cómo evoluciona una ramita, hasta que se convierte en una varita. Empieza a florecer, dice ahí, luego reverdece hasta que se convierte en una vara seca. Entonces, Dios, como veía la maldad de su pueblo, Él dijo, es que yo castigo. ¿Cómo castiga el padre a los hijos según la Biblia? ¿Qué elemento utiliza el padre en la Biblia para castigar a sus hijos? Una vara. Y eso es lo que está mencionando. Yo voy a castigar a mis hijos. Porque son mis hijos. Yo los compré con mi sangre. Yo los voy a castigar y voy a usar una vara. Y voy a empezar a preparar esa vara. Porque yo declaré que yo iba a castigar a mi pueblo con vara.
Y mire, se lo voy a mostrar. Vaya al Salmo 89, versículo 30. Iglesia, aprendamos algo. Y en estos días vi un documental que me encantó. ¿Y sabe qué? La palabra de Dios dice que Él cumple todo lo que Él dice. Dios ha escrito todo de antemano para que cuando Él lo haga, el que conozca la Biblia sepa, es que Dios está haciendo a lo que ya dijo que iba a hacer. Es que Dios ya no lo había advertido, lo que pasa es que nosotros no le prestamos atención. En el Salmo 89, versículo 30, dice, si dejaren, escuche pues bien, estamos hablando de que Dios juzga, y juzga según su ley, no según su antojo. Y ahí dice en el versículo 30, si dejaren sus hijos mi ley, y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes su iniquidad. Está cumpliendo lo que Él había dicho. Está juzgando según su ley. ¿Y cuál es su ley? Si mi pueblo, ahí dice pacto con David, así se llama ese salmo. Si mi pueblo se desenfoca, si mi pueblo se descarría, si mi pueblo que yo pagué con mi sangre, lo compré, lo adquirí, lo limpié, lo transformé, se desenfoca, yo voy a agarrar una vara y los voy a castigar. Si usted lee el versículo que sigue, dice, porque yo no los voy a desechar, pero rejo de cuenta mía lo que van a tener. Uno no echa un hijo, uno nunca dice que un hijo va a dejar de ser su hijo, pero sí dice que lo corrige para que se enderece. Y eso es lo que Dios dice de nosotros. Yo no te voy a quitar, tú eres mi hijo, pero que te trato, porque como estás caminando a mí no me gusta. Entonces Dios declara que va a castigar con vara, pero ¿cuál es la vara que Dios utiliza para castigar? Isaías capítulo 10, versículo 5. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor. En su mano he puesto mi ira. ¿Cuál era la vara que Dios iba a utilizar? A los asirios, para que destruyeran a Jerusalén. Entonces ahora es que yo le digo a usted que aprenda a discernir los tiempos. Cuando Dios quiere tratar su idolatría, ¿cuál vara utiliza? Dios prepara una vara y dice, con esta es que le voy a pegar. Y esa vara no es un palo físico. Esa vara puede ser una persona, esa vara puede ser un problema, esa vara puede ser una crisis económica, esa vara puede ser una situación familiar, pero Dios está preparando una vara para reprender a su pueblo. Y usted y yo tenemos que aprender a discernir los tiempos. ¿Cuál es la vara con la que Dios en este momento usted lo está tratando? Porque usted no quiere soltar su idolatría. Porque usted no quiere soltar lo que a Dios no le agrada. Si usted y yo no entendemos cuál es esa vara, muchas veces vamos a terminar yéndonos de la iglesia, dejando de orar, enojados con Dios. ¿Dónde está Dios? Haciendo de todo menos una cosa, sentándonos a reflexionar cuál es el pecado que estoy cometiendo. Y ese es el propósito de Dios, que usted se siente a reflexionar cuál es el pecado que está cometiendo, cuál es la idolatría que está manejando, qué abominación usted está haciendo. Entonces Dios preparó una vara y dijo, esa vara, ¿sabe cómo va a ser? Soberbia, dice ahí. Va a ser una vara de soberbia. Si usted es soberbio, el que va a venir encima de usted va a ser más soberbio. Porque va a ser violento, porque va a ser duro. No va a ser una caricia, va a ser una vara. Entonces Dios prepara esa vara y empieza a tratar al pueblo. Y volviendo a Ezequiel capítulo 7, entonces dice en el versículo 12, el tiempo ha venido, se acercó el día. El que compra no se alegre, y el que vende no llore, porque la ira está sobre toda la multitud. Porque el que vende no volverá a lo vendido, aunque queden vivos, porque la visión sobre toda la multitud no se revocará. Y a causa de su iniquidad, ninguno podrá amparar su vida. ¿Por qué tenían idolatría ellos? Porque eso les daba estabilidad. Y en ese caso, les daba economía.
el pueblo de Israel estaba siendo próspero. Y cuando Dios decidió empezar a tocar su ídolo, el ídolo que ellos tenían era dinero, era el ídolo dinero. Esos ídolos que ellos pintaban, lo único que ellos querían era traer riquezas, estabilidad. Y la iniquidad que había en su corazón, por eso es que era avaricia. Y el Señor viene y dice, mire, voy a empezar a tocar toda su economía, de manera tal que no se ponga contento el que compre, ni triste el que tuvo que vender porque está en quiebra. Al fin y al cabo, nadie va a quedar con nada, porque se han creído muy fuertes porque tienen posesiones económicas, se han creído muy fuertes porque tienen ciertos lujos, se han creído muy fuertes porque tienen cierta cantidad en el banco y en el bolsillo, y yo voy a empezar a removerlos. Y me impacta mucho porque la palabra que utiliza acá en el versículo 12, 13 al final, ninguno podrá amparar. La palabra amparar significa fortalecerse. Es la misma palabra que se utiliza cuando estudiábamos hace mucho tiempo que Dios endureció el corazón de Faraón. Para los que alguna vez escucharon esa predicación, había 3 términos para endurecer y un término era fortalecerse. Dios también nos fortalece, pero a veces Dios no nos fortalece. A veces somos nosotros mismos los que nos sentimos muy fuertes. ¿Y por qué te sientes fuertes? Porque tengo muy buena estabilidad económica, yo me siento muy fuerte, porque estoy muy bien, toda la vida va funcionando muy bien. Y el Señor va diciendo en ese texto, no habrá quien ampare su alma, no habrá cómo tú te puedas sentir fuerte, porque yo te voy a empezar a mover el piso y tú ya no te vas a sentir fuerte. Por causa de tu iniquidad, por causa de tu avaricia. Y sigue diciendo, del versículo 14 hacia adelante, tocarán trompeta y prepararán todas las cosas, y no habrá quien vaya a la batalla, porque mi ira está sobre toda la multitud. De fuera espada, de dentro pestilencia y hambre, y el que esté en el campo morirá espada, y el que esté en la ciudad lo consumirá hambre y pestilencia, y los que escapen de ellos huirán, y estarán sobre los montes como palomas de los valles, gimiendo, todos, cada uno por su iniquidad. Nuevamente dice, por tu iniquidad. Ojo, no olvidemos lo que es iniquidad. Recordemos lo que yo les predicaba. Iniquidad, pecado y rebelión. Y la iniquidad es lo que tenemos en el corazón, en las entrañas. Eso torcido que ha venido arraigado en nosotros, de nuestros padres hacia los hijos y así. Y Dios está diciendo, eso es lo que yo necesito arrancar, esa iniquidad llamada avaricia. Y por eso, no solamente con el tiempo vas a perder tu fuerza, ya no vas a poder sentirte tan fuerte, sino que además de eso voy a enviar guerra contra ti de todas partes. Al punto tal que vas a salir corriendo y llorando y gimiendo que alguien te ayude. Porque te vas a sentir sin salida. Te vas a sentir sin escapadero. Iglesia, es importante que nosotros comprendamos que a veces Dios también nos mete en esos tiempos y que es necesario que nosotros tomemos la actitud correcta. Cuando vengan tiempos en que Dios nos esté revolcando la vida, es importante que nosotros entendamos eso y que nosotros tomemos una posición sumisa. Porque lo que dice acá es que van a tener que gemir como palomas. Y resulta que cuando se utilizaba ese término de gemir como palomas, tenía que ver con un dolor muy grande, con un arrepentimiento, con una melancolía. Como cuando uno siente que, ¿para dónde más agarro? ¿Yo qué más hago? Pero no termina ahí, sino que sigue diciendo, versículo 17, toda mano se debilitará y toda rodilla será débil como el agua. Se ceñirán también de cilicio y les cubrirá terror en todo su rostro. Habrá vergüenza y todas sus cabezas estarán rapadas. Arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. No saciarán su alma ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su iniquidad. La palabra otra vez ahí es iniquidad. Mire, los está llevando a un punto en donde le está diciendo, mire, usted va a estar tan agotado del trato tan duro que yo le voy a estar dando,
que cuando ya vengan sus enemigos a llevárselo cautivo, usted ya no va a tener fuerzas para defenderse. Usted ya no va a tener fuerzas. Y usted va a estar tan decepcionado de su ídolo que va a terminar tirándolo en la calle, porque lo que usted daba la vida por eso ya no vale nada. Usted que decía mi plata, mi oro, ahora usted lo tira al piso, porque eso ya no le sirve para nada. Todo eso por lo que usted tanto se desgastó, todo eso por lo que usted tanto corrió, esa avaricia que usted tanto, que lo llevó a perseguir tantas cosas, usted va a terminar tirando esas cosas porque eso ya no le sirve, porque usted ya solo lo llena. Porque yo lo voy a tratar tan duro que usted se va a dar cuenta que eso no es lo que le va a dar vida a usted. Eso es lo que Dios empieza a hacer cuando va a castigar a su pueblo. ¿Por qué? Y vayamos ya terminando. Versículo 20. Por cuanto convirtieron la gloria de su ornamento en soberbia. ¿Por qué le ofende a Dios tanto la idolatría? ¿Por qué le ofende a Dios tanto la avaricia del corazón suyo y mío? Porque lo que usted es hoy en día y yo es porque Dios nos ha colocado donde estamos. Si yo tengo hoy lo que yo tengo, cada cosa que yo tengo, a mí me la ha dado Jesucristo. A mí me la ha dado Jehová. Yo soy lo que yo soy hoy por su gracia, por su misericordia. Y usted no es diferente a mí. Todo, absolutamente todo lo que usted tiene materialmente en este momento, emocionalmente, familiarmente, en su salud, físicamente, económicamente, moralmente, emocionalmente, usted lo tiene por la gracia y la misericordia de Dios. Y es increíble que siendo así, usted se convierta en un idólatra, un soberbio, un avaro que cree que se engrandece con usted mismo. Cuando usted y yo no tenemos nada, no somos nada. Nosotros no éramos nada sin Cristo. Estábamos tirados, vacíos en un hueco. Eso éramos. Pero ya somos algo y nos creemos mucho. Con el ornamento de su gloria nos hemos llenado de soberbia. Y ahora pensamos, cuando yo quiera voy a la iglesia, cuando yo quiera me congrego, cuando yo quiera ayuno, cuando yo quiera hago un devocional, cuando yo quiera diezmo, cuando yo quiera obedezco los mandamientos de Dios, cuando yo quiera, cuando mi corazón lo sienta. A mí no me importa si no lo siente. Dios mandó que lo obedezca y eso es lo que Él está pidiendo, obediencia. No me importa si no lo siente. Usted tiene que aprender a obedecer a Dios. Y lo que Dios le dice, lo hace, porque Él lo dijo. Porque es su Señor. Porque el que le ha dado todo lo que usted tiene, lo dijo. Y eso es más que suficiente. Pero es tiempo de que la iglesia aprenda a respetar la palabra de Dios. Es tiempo de que la iglesia aprenda a respetar al Dios que dice adorar. Es tiempo de que le dé el lugar que le pertenece a Él. Que realmente el pueblo de Cristo aprenda a respetar a Cristo. Ay no, pero es que yo me quise echar una canita al aire este fin de semana. Yo tenía ganas de darme una rumbeadita, tomarme unos traguitos. No, es que yo tenía unas ganas de echarle una miradita a esa muchacha. No, es que yo tenía mucha rabia y sencillamente no quiero hablarle a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mis tíos que tengo mucha rabia. Pedirle perdón, ¿qué tal? No, es que yo, ¿qué? Aprender a cambiar, a ser una buena esposa. No, es que a mí no me nace con ese marido que tengo. No me interesa si no le nace. No me importa si no le nace. Si usted va a ser cristiano, sea un cristiano de calidad. Sea un buen cristiano. Porque Dios está cansado de la tibieza y la liviandad del pueblo cristiano. Está cansado de la fornicación del pueblo cristiano. Y está diciendo en ese texto bíblico,
en manos de extraños, versículo 21, la entregué para ser saqueada, será presa de los impíos de la tierra y la profanarán, y apartaré de ellos mi rostro, y será violado mi lugar secreto, pues entrarán en él invasores y lo profanarán. Haz una cadena, porque la tierra está llena de delitos de sangre y la ciudad está llena de violencia. Traeré por tanto los más perversos de las naciones, los cuales poseerán las casas de ellos, y haré cesar la soberbia de los poderosos, y sus santuarios serán profanados. Destrucción viene, buscarán paz y no la hallarán. Quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento, y habrá rumor sobre rumor, y buscarán respuestas en el profeta y en la ley, y se alejarán los sacerdotes y el anciano, porque no más, no más, iglesia, no más, no más. Dios hace 15 días dijo: entre mi pueblo en ayuno. Usted lo está haciendo. Créame, no soy yo la que lo está diciendo, no es Juan Carlos el que lo está diciendo, es Dios el que está mandando a su pueblo a ayunar. ¿Usted lo está haciendo? ¿Usted está sacando horas diarias para orar? Lo está haciendo. No es que estoy muy ocupado, yo tengo mucho trabajo. Es que habló su Dios, habló su patrón, y hay que obedecer. Dejemos de pensar que Dios es el maniquí que me beneficia. Dios es el Señor, y eso es lo que le está pidiendo: obediencia. Entonces yo le quiero invitar a que usted reflexione, porque lo que Dios está declarando es que viene juicio sobre las naciones. Yo no sé si usted quiere ser parte de esos que van a ser juzgados por Dios. Entonces yo le quiero invitar a que usted reflexione y que usted piense cómo va a seguir caminando delante de Dios. Sí tenemos un Dios de gracia, sí tenemos un Dios de misericordia, sí tenemos un Dios que perdona, pero no es un títere. Él es el Señor del cielo y la tierra, y también juzga. Entonces yo le invito, vamos a orar, pero vamos a orar pidiendo perdón, porque desde el domingo la palabra nos dijo que hay que pedir perdón. Entonces yo le invito que realmente pidamos perdón y dejemos de quejarnos porque la vida no nos está funcionando como queremos, y pensemos qué es lo que estamos haciendo. Padre Celestial, en esta noche, Señor, yo te quiero rogar, Señor, que tu pueblo tomemos la posición que nos corresponde, Señor. Si tu pueblo, Señor, como veíamos el domingo, que vio las plagas de Egipto, que vio abrirse el mar rojo en dos, que vio el maná, que vio brotar agua de la roca, no te reverencia, ¿qué podemos esperar de los que no han visto? Si tú y yo, Señor, si los que estamos aquí, que hemos visto tus milagros, no te respetamos, ¿qué podemos esperar de los que no los han visto, Señor? Esta semana escuchaba a alguien decir: si yo viera esos milagros, yo creería. Nosotros los hemos visto, Señor, y no creímos, Señor, porque si creyéramos, obedeceríamos. Yo te quiero rogar, Señor, que hoy nos perdones, Dios. Perdónanos por la mediocridad espiritual que tenemos, Señor. Perdona, Señor, porque cualquier excusa levantamos para satisfacer nuestro yo por encima de tus palabras, Señor. Perdónanos, porque tú sabes que no estamos siendo completamente honestos contigo, Señor. Perdónanos, Señor, porque tú sabes, Dios, que no estamos andando con rectitud. Tú sabes, Señor, que no estamos teniendo completamente rectitud en la forma en que tratamos a nuestro cónyuge. No estamos teniendo completa rectitud en la forma en que valoramos
a ese cónyuge. No estamos teniendo completa rectitud en la forma en que estamos siendo como papá, como hijos. No estamos teniendo completa rectitud en la forma en que estamos siendo como patrones. No estamos teniendo esa transparencia, esa honestidad como trabajadores. Padre Celestial, perdónanos porque constantemente robamos, te robamos a ti lo que es tuyo. ¿Cuántas veces robaremos miserablezas en la calle? No pagamos algo, comprometemos a hacerlo y no lo hacemos. Padre Celestial, perdónanos, porque quizás no pagamos justo. Quizás algunos de acá tengan personas a las que les pagan por algún servicio, pero no somos justos, no pagamos a tiempo. Perdónanos porque no estamos haciendo nada para tu obra. Ya nos conformamos con simplemente venir a una iglesia y sentarnos. Padre, perdónanos porque seguimos apegados al dinero, apegados a los bienes materiales, apegados al ocio, apegados a la comodidad, a la vanidad. Padre, perdónanos, Dios. Yo te pido, Señor, que hoy tengamos en nuestra mente que el hecho de que no hayas castigado no significa que no te estás dando cuenta de lo malo que estamos haciendo. No significa que no te importa, que lo estás pasando por alto, sino que eres tan bueno, Señor, y tienes tanta misericordia que esperas un poquito más, un poquito, para que mi pueblo reflexione, para que mi pueblo entienda que lo que está haciendo no me gusta. Padre Celestial, perdónanos, Señor. Padre Celestial, yo te pido, yo te ruego, Señor, tú sabes que esa es mi oración, que haya temor de Jehová en el corazón, que sintamos vergüenza cuando pequemos, que nos duela presentarnos delante de ti de cualquier manera, Señor. Padre Celestial, yo te pido, Señor, que mantengamos, Señor, ayúdanos a mantener una vida de rectitud, Dios. Padre Celestial, muchas cosas que suceden con nuestros hijos, muchas cosas que suceden en nuestros matrimonios, la raíz del problema está en nuestros corazones. Muchas de las dificultades que tenemos en nuestras relaciones laborales, interpersonales, eclesiales, muchas de las raíces de esas cosas están en nuestros corazones. Tu palabra dice en Santiago 1, ¿de dónde nacen? En Santiago 4:1, ¿de dónde nacen las guerras y los conflictos si no es de los corazones de ustedes mismos? Porque Padre Celestial, cuando te dejamos llenar nuestro corazón, aprendemos a ser pacificadores, pero seguimos siendo contenciosos, calumniadores, disenciosos, celosos, envidiosos, Señor. Lo que no corresponde al Espíritu, sino a la carne, Señor. Hoy yo te pido, Señor, toma el control, Dios. Porque Padre Celestial, estamos en los últimos tiempos, Señor, y realmente en este momento no es tanto lo que alcancemos a adquirir materialmente, Señor, sino lo que alcancemos a adquirir espiritualmente, Dios. Danos un corazón que adquiera, Señor, espiritualmente. Danos un corazón que se ocupe de lo espiritual. Danos un corazón que comprenda, Señor, que tú estás tratando de desatar cosas espirituales en este lugar, Señor. Que comprenda que estás tratando de traer un avivamiento a esta iglesia, Señor, pero que para eso es necesario un verdadero arrepentimiento. Que para eso es necesario que entremos en nuestra habitación y, cerrada la puerta, oremos a nuestro Padre que está en lo secreto. Y nuestro Padre que está en lo secreto nos recompensará en público. Señor, ayúdanos, Dios.
Ayúdanos, Señor, a hacer una confesión sincera de nuestros pecados, Dios. Dígale al Señor que le hable. Quizás usted en esta noche piensa que esa palabra no es para usted. Dígale al Señor que le hable, porque hay muchas cosas escondidas en el corazón. Ven, Señor, ven, Jesús, tus misericordias fluyan otra vez y háblanos, y anhelamos escuchar tus palabras que nos dan tu santidad. Ante ti venimos hoy a declarar nuestro anhelo es hacer tu voluntad. Cámbianos, toma nuestro corazón, hazlo como el tuyo, Señor. Este es el día de tu salvación, oh Dios, que tu reino venga con poder, que tu amor sea dado a conocer, sana nuestra tierra y glorifícate. Ven, Señor, ven, Jesús, tus misericordias fluyan otra vez. Padre, gracias. Háblanos, anhelamos escuchar tus palabras que nos dan tu santidad. Este es el día de tu salvación, oh Dios, y a tu reino venga con poder, que tu amor sea dado a conocer, sana nuestra tierra y glorifícate. Padre celestial, derrama tu presencia, Señor. Yo te pido, Señor, sé tú el que obra, Dios. Sé tú el que levantes de tu presencia. Sé tú el que obres en medio de la humillación del pueblo, Señor. Sé tú el que restaures, Señor. Sé tú el que limpies. Sé tú el que sanes, Señor. Este es el día de tu salvación, oh Dios, que tu reino venga con poder, que tu amor sea dado a conocer, sana nuestra tierra y glorifícate. Ven, Señor, ven, Jesús, tus misericordias fluyan otra vez. Háblanos, anhelamos escuchar tus palabras que nos dan tu santidad. Señor, Gracias,
Gracias, Espíritu Santo. anhelamos Yo te pido, Señor, que hoy hayas recibido, Señor, nuestras oraciones, Dios. escucharte. Que hoy, Señor, hayas hablado a nuestro corazón, Dios. Y que, Padre Celestial, nuestro corazón realmente hoy sienta el temor, Señor, del día que se vaya a presentar ante el trono, ante el tribunal de Dios. Y pueda, Señor, hoy decir: Señor, necesito ponerme a cuentas contigo, ponerme a paz y salvo, arrepentirme, Señor, pedirte perdón y retomar mis caminos, Dios. Andar, Señor, como es agradable, oh Dios, delante de tu presencia. Padre Celestial, yo te pido que sigas ministrando a tu pueblo, Señor, y que durante estos días, estas semanas, tú nos sigas redarguyendo, Señor. Quizás lo que hoy no hayamos entendido, lo que hoy no hayamos visto, Señor, que durante estos días se ha revelado a nosotros, Señor. Danos sabiduría para comprender, Dios, lo que tú nos estás queriendo hablar, Señor. Y guíanos, Señor, al arrepentimiento, Dios. Yo te doy muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.